Vamos a recibir a quien va a estar entonces al frente del Ministerio de Trabajo, Pablo Mieres. ¿Qué tal? Muy Buen bueno. día, Mieres, ¿cómo le va? ¿Ya habíamos conversado con usted ya como futuro ministro? No, ¿O la última vez que estuve era un nombre que circulaba, todavía pero no estaba la no confirmación? estaba formalizado, ¿no? Bien, bueno, ¿qué nos puede decir de lo que fue la transición con María Julia Muñoz, esas reuniones que se mantuvieron hasta el momento? Y con Murro, ¿no? Porque... Con Murro, perdón. Con Ojo, Ernesto capaz que Murro. se cruzaron también. Perdón. No, Lo es que el pasa otro que Pablo. tengo a Pablo da Silveira Viene en un rato, instantes y viene en un rato. Sí, se claro, me mezclaron claro. los cables. No, Murro, bueno, a ver, tuvimos 2 reuniones. Creo que es el único caso de ministerio que ya tuvo 2 reuniones, una el martes y otra el viernes. Muy bien, las reuniones fueron muy cordiales. Hubo como 2 escenarios, las reuniones muy cordiales, sin ningún tipo de debate, y después declaraciones públicas del ministro saliente que salieron de tono, pero bueno, yo preferí no incluirlo en la conversación porque me parece que lo importante es conseguir toda la información, es avanzar y mantener un buen clima en el diálogo. Fueron muy buenas. Nos permitió tener una idea de cuál es el panorama de desafíos para el Ministerio para el año que viene, o sea, desde el punto de vista del cronograma, desde el punto de vista de proyectos de ley o de leyes que han sido aprobadas. Tenemos pendiente la observación de la OIT, que hay que levantarla. Ese es un tema que está arriba de la mesa, yo diría, entre los primeros, desde el punto de vista del tiempo, cronológicamente. Y hay un avance ahí, que es que el propio ministro Murro, digamos, el actual gobierno ya presentó un proyecto de ley para corregir esos problemas que señalaba la OIT, ¿no? Antes de profundizar con el tema de la OIT, que sin duda es un punto bien importante, decíamos, las declaraciones de Ernesto Murro quizás reflejaron, bueno, justamente una transición en la cartera de trabajo no tan amena como hemos visto en otros casos, ¿no? Sí. ¿No se generó en algún momento una discusión entre ustedes, por No. ejemplo, respecto a los consejos de salarios, que es el tema que él dice van a cambiar para peor, las declaraciones que hacía Murro a la prensa? A ver, no lo planteó. No lo planteó ni en la primera reunión, por eso a mí me sorprendió que a la salida de la reunión hablara de ese tema, aunque es cierto que no lo refirió a la reunión, lo refirió a su opinión sobre lo que va a pasar. Pero no a raíz de algo que hayan conversado en esa reunión, porque en un momento también estaba la pregunta, ¿no? Sí, sí, para nada. No estuvo en la agenda, ni en la conversación, ni tampoco en la siguiente, en la reunión del viernes. Lo cual significa que el tránsito, digamos, del pasaje de información fue fluido y sigue siendo fluido. Lo que pasa es que el punto de mira principal, porque además hay que tomar en cuenta las declaraciones de, creo que fue el plenario del Frente que se reunió Este fin de semana, el sábado, el foco es dar la idea de que aquí es donde va a haber retrocesos, que va a haber pérdida de derechos adquiridos, de conquistas sociales, en el tema salarial, en el tema de los avances de los trabajadores, y bueno, y se ve que Murro decidió ir en la misma dirección. Y la verdad, ahí hay un prejuicio muy grande que no tiene nada que ver con las cosas que se han dicho ni en la campaña electoral, ni en el documento Compromiso con el País, en donde lo que tiene que ver con relaciones laborales expresamente se habla de la mantención de los consejos de salarios. ¿Qué cambia entonces? A ver si puede ser bien preciso en eso. Sí, a ver, lo que nosotros creemos que hay que cambiar es una mayor flexibilidad en la aplicación de los acuerdos para situaciones en donde el trabajador es más débil, porque yo digo esto, en los consejos de salarios se negocia por rama y está bien, y eso no se va a cambiar, lo quiero decir también con claridad. También digo con claridad, no solo se van a definir los salarios mínimos por rama, que es obviamente lo que establece la OIT, sino también las categorías salariales y condiciones de trabajo, como se ha hecho hasta ahora. Lo que nosotros sentimos es que en el Consejo de Salarios muchas veces por rama negocian los más fuertes, es decir, los representantes de las empresas de cada rama, de cada sector, más importantes, por lo tanto más fuertes, y los sindicatos también más fuertes. Eso a veces determina que ciertos acuerdos que se dan en el Consejo de Salarios sean de impacto negativo en empresas y en trabajadores
que no están directamente representados allí y que después tienen que asumir esos compromisos. Entonces, lo que nosotros queremos es abrir la puerta. No digo que no haya habido posibilidad de descuelgues en la historia reciente, pero abrir la puerta de una manera más clara, sin tomar en consideración como base una variable en particular, porque se ha dicho, bueno, no, pero es injusto hablar del lugar geográfico. Por ejemplo, decir, bueno, las empresas del interior tienen que tener una realidad distinta. Depende, en realidad, depende de muchas variables, pero lo que importa es que no perdamos puestos de trabajo, porque ese es el otro gran asunto. A la hora de la negociación en los consejos de salarios, tenemos que tener en cuenta al trabajador que no tiene empleo, al trabajador que trabaja en un microemprendimiento, una pequeña empresa, donde de repente las exigencias de los laudos pueden convertirse en una reducción de puestos de trabajo, y entonces estamos como generando un contrasentido. Por ahí va la preocupación, pero yo diría hay una voluntad de diálogo que además se expresa en que el presidente electo ya fijó una reunión con el PIT-CNT para el 7 de enero, y bueno, y la idea es conversar, dialogar, encontrar caminos de entendimiento, y hay compromisos fuertes de mantener las reglas de juego, salvo en el caso de las ocupaciones, donde nosotros ya... Ahí está, hablemos de eso, porque esa será la instancia formal, pero de hecho declaraciones ya han habido de un lado y del otro. Aquí mismo el presidente de la central, Fernando Pereira, por un lado se ha manifestado en términos de que, bueno, frente a algunos cambios eventualmente puede haber mayor conflictividad, pero también dijo que era una muy buena noticia que usted asumiera en el Ministerio de Trabajo. ¿Ha tenido intercambio con Pereira? ¿El tema ocupaciones ha estado presente? No, no hemos conversado todavía, es decir, vamos a esperar justamente, que me parece que es lo que corresponde, la reunión de la calle Pou con la central sindical, y a partir de ahí inmediatamente vamos a iniciar un proceso de diálogo que yo creo que tiene estos temas en la agenda, sin duda. Para levantar la sanción de OIT es fundamental el tema ocupaciones. No, no. La observación de OIT tiene que ver más que nada con modificaciones a la ley de negociación colectiva, pero no incluye directamente ningún planteo sobre ocupaciones. El tema de las ocupaciones es un tema que en la campaña electoral lo dijimos todos los partidos que integramos hoy la coalición de gobierno futuro. No entendemos que sea una medida aceptable, por supuesto que las medidas de conflicto son muy amplias y cada sindicato y con el colectivo de trabajadores tiene todo el derecho de llevar adelante las medidas que entienda pertinentes, pero la ocupación, que además por otra parte este gobierno no la tolera en el caso de las oficinas públicas. Cada vez que ha habido una ocupación de una instancia estatal, se ha actuado de manera inmediata promoviendo la desocupación, pero no ha usado el mismo criterio para las empresas privadas, y nosotros creemos que hay que usar el mismo criterio. Entonces, lo que va a haber a comienzos del gobierno va a ser una decisión normativa que elimina esa posibilidad. Eso se le ha dicho al movimiento sindical a lo largo de la campaña. Yo en la reunión que tuvimos con el PIT-CNT previa a las elecciones se lo transmití, y sé que otros partidos también lo han hecho. Es simplemente ese el punto. Ahora, que tenemos que modificar la ley de negociación colectiva y que hay un buen proyecto de ley elaborado por este gobierno saliente que lo vamos a tomar como base, si no es que directamente vamos adelante con el mismo proyecto. Ahora, sobre el tema de negociación colectiva al que se refería hace un ratito, sobre también no perder más puestos de trabajo, también algunos temen de que por no perder puestos de trabajo y flexibilizar justamente esas negociaciones colectivas, se termine perdiendo calidad, digamos, en conquistas salariales, por ejemplo. Sí. ¿Qué pasa con esos temores que también se suscitan? Sí, yo creo, a ver, en el documento, el compromiso con el país, se dice expresamente de no perder el poder adquisitivo del salario. Y ese va a ser un desafío importante. Tenemos un país que está creciendo muy poco, casi nada, y cuando ocurren esas situaciones hay una tensión fuerte entre salario y empleo. Es decir, si yo empujo mucho el salario para arriba, aumento o corro el riesgo de generar un aumento del desempleo. A su vez, yo tengo que preocuparme de revertir la tendencia a la pérdida de puestos de trabajo. Pero
tampoco puedo generar una pérdida del poder adquisitivo del salario. Ese es el gran equilibrio que vamos a tener que manejar, donde obviamente acá el Ministerio de Trabajo es un actor, pero hay otro actor que es el Ministerio de Economía y lo que deben ser las reglas, digamos, las tendencias, los parámetros de la búsqueda de un reequilibrio de la macroeconomía. Y sobre esas pautas tendremos que trabajar. Ya sabemos que siempre es arduo, ha sido arduo en tiempos de expansión. Imagínense en tiempos donde hay situaciones de restricción y un déficit fiscal importante. Un tema del que se ha venido hablando hace mucho tiempo, pero que parece que llegó el momento de hincarle el diente, usted mismo lo ha hecho como legislador, es la reforma de la seguridad social, sí, que ahora sí la atañe de forma más directa. Sí. ¿Va a ser gradual? ¿En qué áreas hay que implementar la reforma primero? A ver, lo primero es el procedimiento. La reforma de la seguridad social es un tema de todo el sistema político, porque atañe a varios periodos de gobierno. Modificar la seguridad social implica, alguien ha dicho, es como hacer un viraje en un transatlántico, es decir, lleva mucho trabajo y mucho tiempo, no se hace en un golpe de timón, para nada. Entonces, eso significa que tenemos que trabajar pensando en el corto, mediano y largo plazo, porque además las reformas de seguridad social provocan efectos de larga duración. El ejemplo de los cincuentones es un ejemplo, que es un efecto generado en la reforma del 96, que produce su resultado, en ese caso para necesidad de ser corregido, 20 años después, un poquito más de 20 años después. O sea, cuando esas personas que estábamos, pues yo era cincuentón, sí, claro, estábamos ya en la mitad del trayecto de la vida, o ya empezada la vida laboral, y entonces llegás al momento en que se acerca la jubilación y ahí encontrás que hay un problema. Y bueno, eso pasa en todas las reformas de la seguridad social, son de larga duración y tienen impactos de largo plazo, además de los de corto y medio plazo. Entonces, yo me imagino el año que viene una mesa de negociación multipartidaria. Pero para usted, ¿por dónde debería ir esa reforma? Porque a veces minimizan, por ejemplo, que pase por el tema de cuestionar o debatir la edad jubilatoria, que son otros los asuntos en realidad que hacen realmente al tema, pero sin embargo en el mundo hoy la edad, estamos viendo lo que está sucediendo en Francia, por ejemplo, digo, es inevitable. Sí, la edad de retiro es una variable, pero no es una variable que resuelva la problemática de la seguridad social, es una variable a tener en cuenta. Yo creo en mecanismos graduales también ahí, en dos sentidos. Uno, yo no le puedo cambiar la edad de retiro a los trabajadores que están muy cerca de la jubilación, por dos razones. Una, porque ya tienen un plan de vida establecido, y dos, porque el propio empleador probablemente cuenta ya con el retiro de un trabajador a determinada edad y por lo tanto también va a ser problemático del otro lado. Entonces, lo primero es eso, que yo puedo cambiar la edad de retiro, pero no lo puedo hacer para la gente que está muy cerca de jubilarse. Segundo, yo creo que hay que introducir en la reforma medidas modernas como el retiro parcial. ¿Qué es el retiro parcial? Es la posibilidad de que una persona, un trabajador, a determinada altura de la vida, reduzca su horario de trabajo y se jubile, por ejemplo, por la mitad del horario, y pase a trabajar 4 horas en vez de 8, y por lo tanto cobra, por un lado, la jubilación por 4, y sigue aportando por las otras 4 horas y cobrando su sueldo por esa otra mitad. ¿Para qué sirve todo esto? Por un lado, psicológicamente, porque en realidad esas rupturas radicales, claro, de pasar de trabajar todo el día a no trabajar nada, no es la realidad ni física ni intelectual del trabajador. Es decir, el proceso de retiro implica también... Pero eso sería después de los 60. Por ejemplo, esa es una posibilidad, que uno pueda combinar extensión de la edad de retiro con fórmulas de retiro parcial. Pero esa es una parte de la cuestión. El tema es que tenemos una estructura demográfica que nos obliga a trabajar en términos de modificación de los parámetros, porque es la realidad. En Uruguay nacen cada vez menos niños, la gente vive cada vez más largo. Ahora empezamos a ser un país de inmigración, pero muy tenuemente, a su vez seguimos generando emigrantes. Todo eso habla de una estructura donde es muy difícil el equilibrio para sostener las jubilaciones y además
durante estos años ha habido medidas equivocadas de parte de los gobiernos del Frente Amplio que han aumentado el déficit de la seguridad social. Se redujeron sustancialmente a partir del 2008 las causales jubilatorias, lo que implicó un aumento de jubilaciones muy repentino. Cambiaron los criterios de certificaciones médicas y eso ha significado una multiplicación, lo digo de memoria, por 4 del gasto en certificaciones médicas de los trabajadores, y la solución al tema de los cincuentones, que había que buscarle una fórmula, fue la más cara de todas para el erario público. Entonces, ¿o se van a revertir eso? Bueno, son ¿estarían cosas, volviendo, digamos, al modelo anterior donde...? No sé, pero sin duda que estas cosas afectaron. Digo, estas cosas obligaron a que la reforma de la seguridad social se plantee como un tema mucho más urgente. Y otra reforma que parece urgente tiene que ver con lo laboral, porque ha cambiado mucho la fuerza de trabajo en los últimos tiempos, hay mucho trabajo desde el hogar, hay trabajo que ya no es por horarios, sino por metas. Se han creado empleos en los últimos 5 años que no existían. En ese sentido, ¿tiene previsto también implementar cambios? Sin duda, yo creo que acá hay un instrumento clave, hay dos. El INEFOP, del lado del Ministerio de Trabajo, o sea, es un instituto vinculado al Ministerio de Trabajo, y la relación con el sistema educativo. Yo creo que hay una llave fundamental que es tener la capacidad de pronosticar, de prever cuáles son los roles laborales del futuro. Porque la llave para generar empleo y para que las personas accedan al empleo, tengan oportunidad de trabajar, es que realmente, tanto en la formación curricular educativa, donde esto está atado, capaz que si viene Pablo da Silveira, se aprovechan y hablan de eso también, que hay que cambiar los contenidos educativos, hay que ir a contenidos educativos que sean del siglo XXI, y eso tiene que trasladarse a los planes de recalificación laboral del INEFOP. No tiene mucho sentido si la plata se gasta en preparar a personas para roles que después no son demandados en el mercado laboral. O sea, para que la persona realmente pueda reciclarse, tiene que estar aprendiendo cosas que luego vayan a ser demandadas. Habló de cambios en lo curricular, de formación de empleo. ¿Richard Reed para el INEFOP? Bueno, yo creo que es un excelente nombre. Yo sé que él, porque lo ha dicho por ahí, no está en disposición de... Pero a mí me parece un excelente nombre, es una persona que además de toda la experiencia sindical, por supuesto que tiene una experiencia adicional que es en el tema justamente de estas experiencias educativas de la FOEB, del Sindicato de la Bebida, sería un gran nombre. Yo creo que no está arriba de la mesa, pero más bien por la voluntad de él que por otra cosa. ¿Pero va a haber un ofrecimiento? Yo no he hablado todavía con la calle Pou de lo que va a ser las direcciones del Ministerio de Trabajo y por lo tanto también los lugares de trabajo en el INEFOP y el INACOP, que es el otro instituto. Si a mí me preguntan personalmente, tengo una excelente relación, lo valoro mucho, me parece un tipo con un sentido común muy profundo y con mucha experiencia de vida, sería un gran aporte, pero no, por lo que he escuchado de lo que él ha dicho, me parece que no lo tenemos disponible. Bien. Por último, en el documento que firmó la coalición, que es un compromiso, ¿verdad?, para el futuro gobierno, se habla también de la contratación de colectivos vulnerables por parte de las empresas a cambio de incentivos en los aportes patronales. ¿Quiénes serían esos colectivos vulnerables a los que quizás le van a dar una atención especial para la contratación? Bueno, desde el punto de vista etario, sin duda, seguimos teniendo un problema con jóvenes. ¿Con primera experiencia laboral, por ejemplo? Claro, ahí está la ley de empleo juvenil. El tema es si alcanza con lo que tenemos o tenemos que buscar algunos otros mecanismos de incentivo. Y después está el otro gran tema, que son las personas que tienen ya una edad, pongamos, de 45 para arriba y que quedan por determinadas circunstancias sin empleo. Ahí me parece que tenemos que buscar cómo logramos evitar una situación de dificultad de empleabilidad, ¿no es cierto? Por ahí me parece que van los desafíos. Irían por ese lado, por incentivos en los aportes, por parte de las empresas. Las medidas, yo no quiero adelantar nada, me parece que hay que estudiarlas, pero sin duda hay que generar incentivos para que sean contratables. ¿Cuándo se reúne con los sindicatos? Después del 7, lo antes posible. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Pablo Mieres, por habernos acompañado. Y feliz año. Feliz Navidad.